Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Se levantó entonces aquí un doctor de la ley y le dijo, para tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Díjole él: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió él: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole Jesús: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Mas queriendo pasar por justo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Tomó la palabra Jesús y dijo: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que le despojaron y después de herirle se fueron, dejándole medio muerto. Acertó a pasar por allí un sacerdote, lo miró y pasó de largo. Asimismo un levita, aunque pasó junto a él y lo vio, siguió adelante. Mas un viajero samaritano se acercó a él y viéndole, movióse a compasión y llegándose, le vendó las heridas, echando aceite y vino, y montándole en su jumento, le llevó a una venta y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y los dio al posadero, diciéndole: Cuídale, y cuanto gastares de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Dijo el doctor: el que usó de misericordia con él. Díjole Jesús: Ve y haz tú lo mismo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tal confianza tenemos por Cristo en Dios, no que seamos suficientes con nuestras fuerzas para tener un buen pensamiento, mas nuestra suficiencia viene de Dios, el cual nos ha hecho también idóneos ministros del Nuevo Testamento, no por la letra, sino por el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pues si el ministerio de aquella ley de muerte, grabada con letras sobre piedras, fue tan glorioso que no podían los hijos de Israel poner los ojos en el rostro de Moisés por el resplandor que irradiaba, aunque fugaz, ¿cómo no será más glorioso el ministerio de la ley espiritual? Porque si servir a la muerte fue con gloria, mucho más glorioso será servir a la santificación. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La simplicidad de la enseñanza de la parábola de hoy, del Evangelio, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es impresionante y de una profundidad digna de la meditación cotidiana de cada uno de nosotros que nos llamamos y queremos ser cristianos. ¿Cuál es el mandamiento mayor en la ley de Dios? El doctor de la ley contesta: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Qué es la vida que dice nuestro Señor sino la vida eterna? Ahora el doctor de la ley, queriéndose hacerse el bueno, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene la parábola del buen samaritano, del hombre que va y es sorprendido por ladrones
que le golpean, le hieren, le roban y lo dejan tirado medio muerto a la vera del camino. Y pasa primero un sacerdote, lo mira y sigue de largo, luego un levita y finalmente el buen samaritano tiene compasión de él. Los santos padres siempre ven en este hombre herido a la vera del camino, semivivo, muriéndose, a la humanidad caída en el pecado después de nuestros primeros padres, el pecado de Adán y Eva, la humanidad apartada de Dios, la humanidad herida en su naturaleza íntima, dañada por el pecado, en su inteligencia, en su voluntad, alejada de Dios, apartada por el abismo del pecado. ¿Y quién es este buen samaritano que se apiada de esta humanidad, sino el mismo Señor Jesucristo que pasó y vendó a esa humanidad que estaba a la vera del camino, la subió sobre su jumento y la llevó a una posada para que se curara? Nuestro Señor, que se humanó, se hizo hombre, hombre Dios, y pagó al posadero con su propia vida para sacarnos a nosotros de ese daño espiritual, de esa herida que nos tenía medio muertos a la vera del camino. ¿Quién es el prójimo entonces? Lo que le enseña nuestro Señor Jesucristo a este doctor de la ley que se hacía el bueno, es que todo ser humano es nuestro prójimo. Los judíos caían en el error frecuentemente de que el prójimo era alguien de la ley de ellos, alguien de la raza de ellos, alguien que era judío como ellos. No es así, el prójimo es todo ser racional creado por Dios, ser humano, porque todo hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, y fue redimido por ese mismo Jesucristo, hombre Dios, esa sangre que cayó de la cruz hasta la última gota, fue la redención de cada uno de esos seres humanos, cualquier raza, cualquier color, cualquier religión, podríamos decir también. Dios, Jesucristo, murió por todos. Que todos aprovechen esa sangre es otra cosa, y que todos tengan que conocer la verdad que predica la Iglesia por Él fundada, por nuestro Señor Jesucristo, también. Pero el prójimo al cual debemos amar es todo el género humano, porque todos los hombres son imagen y semejanza de Dios, por más pecadores que sean, por más erróneos que estén, por más que estén en religiones equivocadas. Por eso la Virgen en Fátima pedía tanto a los niños a los cuales se le aparecía que rezaran por los pobres pecadores, por la conversión de los pecadores, porque no había nadie que se sacrificara y rezara por ellos. Esa es una forma de hacer misericordia con el prójimo, rezarle a Dios para que se conviertan, para que salgan de esa vida de pecado y para que conozcan la verdad que es Jesucristo y la amen. Nuestro Señor sintetiza entonces la ley en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, la ley dada en el monte Sinaí a Moisés son 10 mandamientos. Lo que uno aprende en el catecismo son 10 mandamientos. ¿Cómo es que se reducen entonces a 2? Y podemos ver que, de hecho, Moisés recibe 2 tablas de la ley y en los dibujos que hemos aprendido cuando aprendimos el catecismo, se lo ve a Moisés bajando del cerro con 2 tablas, en las cuales en la primera hay 3 mandamientos y en la otra hay 7 mandamientos. Los 3 primeros mandamientos se pueden reducir al amor de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Segundo, no tomarás su santo nombre en vano. El tercero, santificarás las fiestas, donde se encierra el escuchar la misa entera todos los domingos, el no trabajar el día del Señor,
en escuchar en misa entera no solamente los domingos, sino en las fiestas de precepto. Santificar las fiestas, impuestas por Dios mismo, por Él o por la Iglesia, por Él fundada. Y a partir del cuarto empieza nuestros deberes para con el prójimo. Primero nuestros prójimos más cercanos, que son nuestros padres, honrar padre y madre. Y ahí sigue una lista de los deberes para con el prójimo. Y el modelo a seguir en el amor del prójimo es el amor que nosotros debemos a nosotros mismos. Amarás al prójimo como a ti mismo, pero por amor a Dios. El como a ti mismo es porque nosotros debemos entender que fuimos creados por Dios y cumplir la voluntad de Dios es que nosotros vivamos la vida eterna con Él. Cumpliendo eso, haz eso y vivirás, repite nuestro Señor Jesucristo a nuestros oídos. Amando a Dios, vamos a vivir. Odiando a Dios, vamos a morir. ¿Y cómo es que odiamos a Dios? No necesariamente levantando los puños hacia el cielo y profiriendo blasfemias, sino apartándonos de su santa ley. No cumpliendo con este primer amor de Dios, no cumpliendo con el amor del prójimo, que es la voluntad de Dios. Fijémonos en la vida cotidiana que nos da ejemplos de amor. Si un hijo dice a su padre que lo quiere mucho, o a su madre que la quiere mucho, pero después no hace la voluntad de sus padres, no obedece, se porta mal en la casa, ¿cómo podemos decir que ama a sus padres si en definitiva les da problemas y disgustos? El que quiere realmente hace la voluntad de esa persona amada. Cuando uno quiere a Dios, cuando uno ama a Dios, cumple con su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Y cómo obtenemos esa santificación? A través del cumplimiento de los mandamientos. Quien me ama, dice Jesucristo, cumple mis mandamientos. Es todo tan sencillo. Haz esto y vivirás. Pero desgraciadamente el hombre siempre busca la añadidura, como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Buscad el reino de Dios y su justicia y el resto se os dará por añadidura. Nosotros nos ocupamos del resto, pero no de buscar a Dios y su justicia y el reino de Él. Por lo menos en nuestras almas. Es imposible tener grandes soluciones a los problemas del mundo de hoy si no empezamos con las pequeñas soluciones, si no empezamos por nosotros mismos. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia? Tratando de vivir cristianamente, tratando de vivir en gracia de Dios, tratando de cumplir con la voluntad de ese Dios, Padre nuestro que está en los cielos, tratando de cumplir la voluntad de la Virgen María, a la cual Él nos dio por madre, viviendo reunidos en familia, pero no solamente por el vínculo natural de hijos a padres o de entre hermanos, sino que ese vínculo familiar sea un vínculo de oración, reuniéndonos a rezar el Santo Rosario cotidianamente, cumpliendo la voluntad de Dios, obedeciendo esa voluntad de Dios, rezar por los pecadores, ocuparnos del prójimo, siendo como antorchas encendidas que otros vean para que conozcan a Dios y le alaben. Antorchas encendidas en cuanto que llevemos esa vida de oración, esa vida de virtud, esa vida que como que sude cristianismo en todos los lugares donde estemos, en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en todos los lugares. Haz esto y vivirás. Es muy simple. La Virgen María, las pocas palabras que se conocen de ella, que nos narran el Evangelio, en las bodas de Caná, cuando se dirige a los sirvientes y les dice, hagan lo que Él les dice, hagan lo que Jesús les dice. ¿Qué nos dice Jesús? Haz esto y vivirás. ¿Y qué es esto? Amar a Dios. Pero no con la boca, sino con el corazón, con nuestras obras. Podemos alabarlo con la boca también, pero si la boca no dice de la abundancia del corazón, son palabras huecas, vacías. Podemos llenarnos la boca
del nombre de Jesús y como dice San Pablo en la epístola de hoy, no podemos tener ni siquiera un buen pensamiento sin la ayuda de Dios. No podemos nombrar ni siquiera el dulce nombre de Jesús de manera meritoria. No podemos rezar si no es con ayuda de Dios. Entonces, pidamos continuamente esa ayuda de Dios, como dice el introito de hoy. Oh Dios, ven en mi socorro, apresúrate, Señor, a ayudarme. Afrentados y confundidos sean mis enemigos que buscan mi muerte. ¿Quiénes son mis enemigos que buscan mi muerte? Los enemigos del alma, que son el mundo con sus falsas máximas y sus morales, el demonio, que intenta siempre nuestra perdición, y nosotros mismos con nuestra naturaleza dañada por el pecado. Haz esto y vivirás. Amemos a Dios entonces, no solamente con palabras, sino con obras y de verdad, pidiéndole a la Virgen María, a ella, que nos enseñe ella misma a hacer lo que ella misma le dijo a los sirvientes en la boda de Caná. Haced lo que Él os diga. Hagamos lo que Jesucristo, nuestro Señor, nos ha dicho. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.